días, queridos estudiantes, amigos, colegas, internautas que visitan mi canal de YouTube Educación para la Libertad. Mi nombre es Horacio García y en este nuevo tema te vengo presentando un trabajo que he estado realizando poco a poco sobre titulado La realidad centroamericana 2021, que nos servirá para el curso de Geografía Económica. De antemano espero que les sirva a todos mis estudiantes y que podamos aprender poco a poco y que podamos desarrollar temas adecuados por medio de estos videos. Así que sin otra previa, comenzamos. Nos encontramos a menos de 4 meses de conmemorar el bicentenario de nuestras independencias centroamericanas del Reino de España en 1821. Han transcurrido 200 años, en los cuales poco o nada avance económico se ha visto en nuestra región. Han transcurrido 200 años plagados de historia llena de caudillos, a dictadores, militares, gobiernos militares autoritarios, ideologías de izquierda y derecha que no han logrado cuajar directamente con el pensamiento y con el bienestar de la población. Han transcurrido 200 años en los cuales seguimos teniendo los mismos problemas económicos, y todo ha recaído directamente en el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestra querida Centroamérica, habitantes de pobreza y pobreza extrema, que deben de preguntarse qué ha pasado durante estos 200 años, qué tanto ha cambiado su familia, qué tanto ha cambiado el desarrollo del ser humano, de los niños y jóvenes que sueñan con una Centroamérica mejor, menos desigual. Estos son algunos temas de los cuales vamos a hablar durante esta entrega de este video de geografía económica. Podríamos empezar en centrarnos en lo que está sucediendo actualmente en Centroamérica, en centrarnos en la historia inmediata, en los problemas actuales de Centroamérica, ¿sí? Haciendo una breve recapitulación de eso, podríamos decir a pequeños rasgos lo que está pasando en Guatemala, la corrupción en El Salvador con Nayib Bukele, el presidente acusado de narcotráfico en Honduras, un dictador sandinista en Nicaragua, un país desarrollado como Costa Rica, que es como el hermano mayor de todos los demás países, Panamá patrocinado por Estados Unidos en una pelea por el canal, que Estados Unidos se apropió de él en 1990, Panamá como una región que va para arriba, con pobreza, ocultando la pobreza también. Entonces, esto es parte de nuestra historia inmediata. Esto es parte de lo que está sucediendo actualmente. Pero para eso debemos siempre de hacer una retrospectiva. Debemos de enmarcarnos en la historia. Porque como ustedes saben, la historia determina nuestro presente. Entonces, de esa manera, vamos a hacer un análisis de la situación económica de Centroamérica. En realidad, los procesos externos, procesos íntimos de las economías centroamericanas, porque recuerden ustedes de que nosotros somos una región global. Siempre eso le he dicho en cada entrega de video y en cada clase que he dado. Nosotros somos una región unida geopolíticamente al hemisferio norteamericano. Por esa razón es de que nuestras economías dependen especialmente de Estados Unidos. Para eso debo decirte de que nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros estamos estamos sometidos a una política internacional llamada Tratado de Libre Mercado, creada en 1970. Entonces, esta política nos indica de que la apertura de los mercados debe realizarse con la ayuda de financieras y de grandes entidades bancarias. Abrir el mercado quiere decir que cada ciudadano pueda repartir su economía adecuadamente, ¿sí? Nosotros hemos estado dentro de esta política neoliberal del libre mercado. Los tratados de libre comercio son otra parte fundamental de
de estas políticas de libre mercado. Pero ahora vamos a ver cuáles pueden haber sido los beneficios y las contradicciones de esos tratados de libre mercado. Te lo presento en este momento. Bueno, de donde quiera que se encuentren, muy buenos días, o muy buenas noches, o muy buenas tardes. Esta es una breve introducción, una breve explicación a nuestro segundo tema de geografía económica. Entonces, nuevamente yo soy el profesor Horacio y vamos a trabajar el tema que se llama, ¿sí?, como parte de nuestra segunda unidad, la economía de Centroamérica en el siglo XXI. Entonces, vamos a hacer un análisis crítico, vamos a trabajar con cada una de las características más íntimas de los países de Centroamérica. No vamos a tocar a Belice en este momento, ¿sí? Entonces, todo lo que está pasando actualmente yo ya se los expliqué en los videos que ustedes acaban de ver, las presentaciones. Entonces, de esa manera vamos a enumerar y vamos a dar características centrales, ¿sí?, aspectos importantes, la realidad. Recuérdense que mi clase es siempre de ser críticos, de ser analíticos, no de memorizar. Entonces, deben de saber de que cuando ustedes estén viendo este video, ya sus hojas de trabajo habrán sido enviadas, ¿sí? Entonces ustedes ya sabrán de que vamos a hacer un audio, ustedes ya tendrán todas las instrucciones y se van a expresar y van a mandar un audio analizando todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, antes de eso vamos a hablar de lo que está pasando en Centroamérica actualmente. Entonces, ahí vamos y 1, 2 y 3, iniciamos. Hablemos de esas condiciones íntimas, de esas condiciones más cercanas que unen a cada habitante centroamericano. Pues a la larga compartimos esas mismas características, se podría decir, de desigualdad social. En una entrega más adelante hablaremos de lo que es el Triángulo de Centroamérica. Te lo dejo también a ti para que puedas investigarlo de esa manera igual. Esas condiciones íntimas de las que hablo es lo que nos une también y que se nos dificulta. Cada ciudadano que se levanta cada día, que va a trabajar, que se enfrenta a un salario promedio, a menos de un salario, a menos del salario mínimo, a la inseguridad, a la falta de oportunidades, a la falta de servicios básicos. Eso no es solo algo que se encuentra en Guatemala, eso quiero que lo sepas. Esta es una situación de precariedad que se extiende de Guatemala hasta Nicaragua. Por eso la razón es que es necesario de que enumeremos, ¿sí?, que enumeremos cada una de las características propias de Centroamérica, porque son algunas diferentes y algunas otras son iguales. Entonces, de esa manera, cada región tiene diferentes características en estos momentos, como te lo indiqué en el video anterior, como te lo indiqué en la parte anterior de este video. Sin embargo, esas características diferentes son las mismas características que nos van a unir, ¿sí? Entonces, aquí te voy a decir rápidamente algunas de estas características precarias de la economía centroamericana, ¿sí? Un rasgo social muy importante de nosotros es que desde Guatemala hasta Panamá somos una región indígena, ¿sí? Somos una región con más del 50% de su población indígena, y que estos gobiernos y que la falta de inteligencia, de seriedad, la falta de compromiso de nuestras autoridades ha sido la mayor parte de la población que han tenido en el ostracismo, en la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades, ¿sí? Uno de los grandes rasgos característicos es la tierra, ¿sí? El problema agrario en Guatemala sigue siendo un problema latente desde tiempos de la colonización. La situación agraria en Guatemala respecto también a las comunidades indígenas
ha sido un factor clave para los conflictos sociales. Recordemos que de eso derivaron las guerras civiles del siglo XX, ¿sí? En eso derivaron los levantamientos campesinos y los levantamientos indígenas desde tiempos de la colonización y desde incluso desde las postrimerías de las independencias y de los regímenes liberales y conservadores. Son problemas que hoy, después de 200 años, cuando ya cruzamos esa línea de independencia, se siguen repitiendo. Son problemas de desigualdad, son problemas son problemas económicos graves que no logramos subsanar, ¿sí? Entonces, otro de los grandes problemas que podemos enumerar es los tratados internacionales de comercio, en donde se puede decir de que nunca ha existido una política para crear economías independientes centroamericanas. Sí, nosotros dependemos al 100% de Estados Unidos. Entonces, como dependemos de Estados Unidos, nuestra política está sometida a ellos. Te hablaré en este video también de cómo El Salvador está intentando crear una economía propia. El Salvador, siendo uno de los países más pobres y más violentos del mundo, se ha logrado levantar de ese problema, ¿sí? Entonces, para eso es necesario que te enumere algunas características de cada país centroamericano y podamos verlo detenidamente. Entonces, aquí van estas características. Vamos a dar inicio de esta manera con la República de Panamá. Vamos a dar inicio a este análisis de la economía centroamericana con todos los países del Istmo y de la región centroamericana. ¿Sí? Vamos a ir así de sur a norte, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, hasta llegar a Guatemala. Debo hacer una aclaración muy importante. No tomé en cuenta Belice por el peso de las economías que tienen todos los demás países sobre Belice, ¿sí? Entonces, si me pregunta alguien, pues no vamos a tomar en esta ocasión a Belice por el factor tiempo, también de esa manera. Entonces, vamos a realizar una crítica constructiva de cada uno de los países respecto a la economía, a su economía, que es lo que nos interesa en el curso. Ustedes saben que yo no les voy a dar datos exactos, datos cualitativos, ¿sí? En torno a qué población, cuántas montañas hay, cuántos volcanes hay, cuál es la cantidad de población, porque no esa es la prioridad en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis profundo de las economías centroamericanas, así como ustedes lo pudieron ver también en las imágenes que yo les envié. Entonces vamos a empezar por la República de Panamá, ¿sí? A lo que nos concierne. Entonces vamos en este momento. Bueno, la República de Panamá específicamente está ubicada en colinda con Colombia, ¿sí? Colombia es una región, como ustedes saben, muy marcada en este momento por las protestas. La frontera colombiana-panameña es una frontera bastante complicada, ¿sí? Pues ahí se trafican armas, se trafica una gran cantidad de ilícitos. Recuérdense que Colombia aún tiene una guerrilla, ¿sí? Entonces estas fronteras son bastante complicadas, sobre todo por su el espeso bosque que mantienen, ¿verdad? Y también colinda con Costa Rica. ¿Sí? Aquí les muestro yo un pequeño mapa. Bueno, entonces algo que les voy a decir de manera muy importante es de que este análisis que les presento se basa en algunas fuentes del Banco Mundial. Yo les voy a estar mandando la bibliografía, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre es necesario basarnos en fuentes confiables. Entonces, las instituciones internacionales como la ONU, como la PNUD, como el Banco Mundial, como UNICEF, son instituciones que muchas veces no tienen ningún sesgo ideológico ni ningún sesgo
de algún gobierno que pues quiera ocultar información, ¿verdad? O que muestre información falsa. Entonces, recomendación para los estudiantes: siempre básense en datos de instituciones mundiales, ¿sí? De instituciones de derechos humanos o instituciones globales que muestren datos verídicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se van dando cuenta, yo voy a ir citando una gran cantidad de datos, pequeñas cantidades de datos del Banco Mundial, que es lo concerniente que puede localizar, que es más fidedigno en torno a los datos que proporciona cada nación. Y se van a dar cuenta por qué cuando lleguemos a Nicaragua, por ejemplo, los datos deben de ser tomados no de el país, sino de entidades externas, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio en esta parte. Bueno, pues Panamá es una de las regiones, como le indica, con más alto crecimiento económico de la región, ¿sí? Bueno, es el segundo país, como dice, con más alto grado de inversión. Aquí vamos a ubicarnos específicamente en esta parte. Son datos de la PNUD, como pueden darse cuenta, que nos dice de la economía de Panamá, o sea, que tiene el sistema judicial, cuáles son sus leyes, su sistema jurídico, su sistema legislativo, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la economía, como les indico aquí, es cómo ha crecido la economía actualmente, ¿verdad? Estos son datos. Yo muestro esta página para también tengamos una visión más grande de una visión más clara y fidedigna de esto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden darse cuenta ahí cómo está el Producto Interno Bruto de Panamá, cuánto ha crecido verdaderamente, ¿sí? Quiénes son las empresas que lo están avalando, y sobre todo algo que yo remarco muy importante aquí. Panamá se basa específicamente en su desarrollo en el sector financiero, logístico y turístico, ¿verdad? Sin embargo, estos son datos contradictorios. Esto es lo que hace a Panamá grande. Algo que debemos entender es de que Panamá sobrevive, es lo que es hoy en día por el canal, ¿sí? El canal de Panamá, terminado de construir en 1914. Una parte es de Estados Unidos y una parte es de Panamá. Entonces, Estados Unidos tiene grandes entidades financieras, bancos, empresas multinacionales en este país que le ha ayudado a crecer gracias a eso, ¿sí? Y que gracias a esta cuestión del canal de Panamá y las grandes inversiones que se generan, es que ha aumentado verdaderamente su Producto Interno Bruto, ¿sí? Como le indica aquí, el PIB creció 3.7 a agosto del 2019, pero el empleo informal representaba un 43.6%. El problema de esto es de que, como lo vamos a ver aquí, el sector financiero se esconde bajo otras entidades que no ayudan verdaderamente a que exista una disminución de la desigualdad, ¿sí? De la desigualdad de la población en este país, ¿verdad? Entonces avancemos a lo siguiente. Pero, dice, ahí viene la pregunta, el cuestionamiento, el pero. A principios del siglo XX, no es mentira, ustedes pueden indagarlo. Eso es lo que vamos a precisamente indagar en la tarea que ustedes van a realizar. Estados Unidos casi que se apropió, o sea, que tiene, ¿sí? La más de la mitad del canal, de derechos financieros, políticos, económicos, etcétera, forman parte de Estados Unidos. Entonces, el canal es el enclave más grande del mundo entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces, esto para qué, cómo se utiliza este canal, o sea, para que vengan barcos desde el Japón, desde China, atraviesen todo el Pacífico y pasen por Centroamérica y sigan a Europa y se muevan y doblen a Estados Unidos y a todos los países de Latinoamérica y Europa. Entonces, el canal es como el punto de comercio más grande del mundo,
¿sí? Sin este canal no podría ser, los países asiáticos no podrían comercializar con los países de Europa y tendrían que dar otra vuelta, que esa es otra parte de la historia que veremos más adelante. Entonces, a Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, le interesa mantener los derechos de este canal. Por esa razón es que en 1990 Estados Unidos invadió Panamá, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cierto presidente también es acusado de narcotráfico, etcétera, pero eso es otro asunto que ya vamos a investigar, que les voy a lanzar unas preguntas. Muchos dicen que fue por narcotráfico, otros dicen que fue porque intentó nacionalizar el canal y que todos los derechos del canal fueran de Panamá. Ustedes imaginan si Panamá manejara todos los recursos financieros, todos los recursos financieros del canal, sería una superpotencia, porque para ellos sería todo la paga de impuestos que entran y salen de todos los barcos del mundo que llegan, pero como fueron sometidos, ¿sí? Y obviamente quisieron nacionalizar el canal y eso es pues como paralizar la economía del mundo, pues no son los panameños los que dirigen el canal. Entonces Estados Unidos invadió en 1990 esta parte, ¿sí? Y por esa razón es de que aparte de invadir, pues le da recursos financieros, inyecta capital para mejorías en salud, educación, etcétera, ¿verdad? Vamos a pasar al otro. Aquí viene el lado crítico, el lado conflictivo, no el lado oscuro, sino el lado que no sabemos, ¿sí? O que muchos saben. Que Panamá es uno de los grandes paraísos fiscales uno de los grandes paraísos fiscales de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Aquí ponemos, ¿qué significa eso? Quiere decir de que los grandes millonarios y multimillonarios del mundo que no pagan impuestos, quiere decir, empresas multinacionales, hoy en día se les conoce como empresas offshore, ¿sí? Empresas de cartón. Ustedes cuando entremos a Guatemala ya vamos a ir dándonos cuenta cómo aquí en Guatemala funcionan las empresas de cartón. Dinero, o sea, empresas, dinero, crimen organizado, narcotráfico, eso no lo apunté ahí, grupos, entidades financieras que lavan dinero, tienen facilidades para ingresar dinero a un banco. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una entidad, alguien que no quiere declarar sus capitales, ustedes que son peritos contadores ya lo deben de saber, alguien que no quiere decir de dónde procede 10,000, 15,000, 20,000, 9, 10 millones de dólares, fácilmente busca alguna entidad, algún banco en el mundo que le permita ingresar esos capitales sin que sea detectado dónde viene. Me refiero a que 10,000 dólares pueden venir del narcotráfico y un banco no le va a preguntar a usted de dónde vienen esos 10,000 dólares. Solamente deposítelos, guárdelos, mándelos a sus amigos, a sus conocidos, distribúyelos en otras empresas, no va a pagar impuestos ni nada, ¿verdad? Entonces, los paraísos fiscales más grandes del mundo se encuentran en Islas Vírgenes, donde los multimillonarios depositan, en Suiza, en Panamá, en países de Asia, creo que en Qatar, si no estoy mal, ustedes me van a corregir. Distintos países del mundo. Estados Unidos es otro lugar para blanqueo de capitales, ¿verdad? Entonces, son millones de dólares no declarados o ilegales donde se hacen transferencias, ¿sí? Entonces usted sabe que si hoy en día en un banco usted va a depositar 50,000 quetzales, 2, 3 millones de quetzales, puede irse preso por eso, porque le van a preguntar de dónde sacó ese dinero, ¿verdad? Y sobre todo que los otros bancos, paraísos fiscales le dan mayores garantías y ellos sobreviven también de esos ingresos ilícitos, ¿verdad? Entonces, esto es parte del lado crítico, del lado de lo que no sabemos, de lo que está pasando actualmente, de cómo se mueve la economía en Panamá, a qué se le atribuye también. Bueno, ahora venimos con esto.
En 2016 fueron revelados los llamados Panama Papers. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué fueron los Panama Papers? Estos ustedes lo van a tener que investigar, pero les voy a dar ahí un adelanto. Habían decenas, de políticos involucrados en desfalcos, en transferencias ilegales, en lavado de dinero, en blanqueo de capitales, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les voy a mandar unos documentos a la sección que le toque respecto a qué fueron estos Panama Papers, porque ahí van a encontrar políticos en Guatemala, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí van a encontrar también cómo es que están involucrados decenas de políticos de todo el mundo, empresas fantasmas, empresas de cartón, ¿sí? Que estaban depositando y que transferían millones de dólares de forma ilícita. Y había una firma, ¿sí? Había una firma en Panamá de abogados que los ayudaba a eso. Entonces, esto es verdaderamente economía, ¿sí? Esto es cómo se mueve de forma legal e ilegal, ¿sí? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que nos dicen de la geografía económica, de la geopolítica en Panamá? ¿Y qué es lo que no nos dicen? Parte de esto entonces es lo que vamos a tener que investigar. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre los Panama Papers, vamos a investigarlo en la siguiente tarea de nuestro curso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a terminar con Panamá y ahora nos toca con Costa Rica. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a dar paso entonces al siguiente país, que es Costa Rica. Bueno, como ustedes saben, Costa Rica es uno de los países con más prosperidad, no solo en Centroamérica, Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es uno de los países con mejores condiciones sociales, uno de los países que siempre nos gana en el mundial. Entonces vamos a ver poco a poco y vamos a analizar cuáles son las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Como hacer un FODA respecto a Costa Rica. Entonces pasemos a ver lo siguiente. Aquí tenemos la bandera de Costa Rica. Entonces dice, tiene uno de los mejores indicadores de vida, de indicadores de calidad de vida del mundo. ¿Qué significa eso? Entonces nos vamos a ir a algunos datos del Banco Mundial, ¿sí? Entonces lo que nos indica aquí es de que han tenido una historia de desarrollo exitosa y un ingreso alto, ¿sí? Al igual que todos los países desarrollados del mundo han afrontado una gran prueba en cuestión de desarrollo de los servicios sociales, entidades privadas. Ahora que hace año y medio el COVID nos cambió la vida a todos los millones de habitantes del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver de esta manera. Su estrategia de crecimiento tiene una apertura hacia la inversión extranjera, que nos dice eso, de que, o sea, Costa Rica, el mercado es un mercado libre, un mercado neoliberal, ¿sí? Algunos dicen que la vida en Costa Rica es bastante cara, no lo sé. Si alguien ha viajado para allá podría decirlo. La liberalización comercial, ¿verdad? La moneda también es bastante cara. Muchos de los servicios en Costa Rica son privados. Entonces, la vida también los servicios públicos también han entrado directamente hacia la población, pero no para hacerle más cara la vida, sino para ayudarle también económicamente. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Los mejores indicadores de calidad de vida del mundo. Significa que la estabilidad política, el contrato social, son los que tienen unas mayores tasas de pobreza en América Latina. ¿A qué nos referimos con eso? Contrato social quiere decir acuerdos con la sociedad civil, ¿verdad? No es diferente en un país conflictivo como el nuestro u otros países de la región o del mundo.
en donde se ha llegado a acuerdos con la población respecto a su forma de vida, a los precios, a los servicios básicos, en torno al malestar de la sociedad. Eso es lo que vamos. En torno a cómo el gobierno trabaja con la sociedad para llegar a un acuerdo y que las políticas caminen y que haya que haya que haya tranquilidad en torno a todo lo que consume la población, a la canasta básica, al transporte, etcétera, ¿sí? Eso es estabilidad política también, ¿verdad? No es como en el caso del Perú, que se hubieron casi 3 mandatos durante este y el año pasado, que ciudades conflictivas en donde la democracia no existe, guerras civiles, etcétera, conflictos armados, violencia, protestas, huelgas, etcétera. Entonces, cuando se llega a eso, verdaderamente eso es algo complicado, ¿verdad? Porque tienen que pasar muchas cosas en el gobierno, muchas décadas, para que verdaderamente se vean avances como sociedad. Y Costa Rica tiene una de esas tasas de mayor estabilidad política, y desde los años 50 pues decidieron con una constitución, decidieron tampoco ideologizar su gobierno y su política, de alguna manera caminar adecuadamente. Y hay un dato interesante de Costa Rica, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, estas también lo que nos dice es también políticas ambientales. O sea, primero hay que mantener contenta a la población y luego entrar a las políticas ambientales, ¿verdad? A las políticas del medio ambiente. Imagínense cuánto tiempo tendría que pasar Guatemala para poder primero erradicar los grandes males de la pobreza, para enfocarse en construir un mejor medio ambiente. Costa Rica logró eso, ¿no? Nos lleva muchos años de ventaja. Entonces, esto es verdaderamente ¿cómo se llama? Una inversión para el mundo, invertida en la deforestación. Imagínense cuánto tiempo no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, o mejorar las condiciones de vida de la población o invertir en medio ambiente. Los costarricenses ya lo están haciendo. Entonces, ha sido uno de los países que han sabido manejar adecuadamente la pandemia. Eso a ustedes les va a tocar que investigar, a los estudiantes, cómo Costa Rica está manejando la pandemia actualmente, que es uno de los mejores países de Centroamérica junto con El Salvador, uno de los mejores países de Latinoamérica. También eso ya lo hablamos. Aquí hay un dato interesante, que es lo que les digo. En Costa Rica existe mayor felicidad en sus propios habitantes. La violencia y los conflictos sociales son escasos y la desigualdad social y la discriminación ha disminuido. Algo interesante es siempre es debatible. Costa Rica, ustedes tendrán que investigar cuántos habitantes tiene, ¿sí? Pero de alguna manera son pocos habitantes, ¿sí? Los conflictos étnicos también se respetan. Eso es algo muy importante, a los cuales muchos países del mundo no llegan. Entonces, también es donde se respeta también la calidad de vida y la reproducción sexual, ¿verdad? ¿Qué me refiero a eso? O sea, tener políticas de control familiar. Entonces, en países también como Costa Rica, en donde se sabe que la pobreza no es tampoco ajena a esto, pues también se sabe de que la familia debe estar contabilizada, ¿verdad? No debe de existir una política en donde se mantenga el control prenatal de cuántos hijos se tienen. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido de que la vida no está hoy en día para tener, ¿cómo se podría decir?, la gran cantidad de hijos, ¿sí? Porque eso se sabe que en países pobres, en países que están entrando a vías de desarrollo, o sea,
muchos niños pues vienen más a sufrir que a vivir felizmente en estos tiempos de pandemia. Entonces eso significa tener un control adecuado de planificación familiar. Y eso es verdaderamente lo que se está haciendo en Costa Rica también. Entonces, eso es un equiparamiento de la población, ¿sí? Un equiparamiento de cuántas personas pueden mantenerse al día debido a la crisis que estamos viviendo. Eso es algo muy importante. Entonces, esto es algo interesante de Costa Rica. Aquí yo les voy a mandar este documento, ¿sí? Para que ustedes lo puedan estudiar, leer y realizar la tarea que vamos a estar mandando. Entonces, aquí les dejo lo del COVID, cuáles fueron los mayores retos durante el COVID. Les coloco este párrafo también. Los mayores retos, sí, también se contrajo la economía en Costa Rica. Cuánto bajó la pobreza, cuánto subió, ¿sí? Cuál es el PIB de Costa Rica, cuánto se proyecta que crezca durante el 2021, cuánto afectó el turismo y la recuperación económica de Costa Rica. Miren, esto es muy importante porque Costa Rica también depende mayormente del turismo de la gente que llega, como es un país tranquilo, a visitarlo. También de eso depende, y el propio turismo y la inversión extranjera se contrajo durante estos años, ¿verdad? Entonces, aquí miren, esto es una actualización reciente de abril del 2022, por eso les digo, hay que conseguir fuentes confiables para podernos guiar y podernos basar en esto, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo. Esto es parte de lo que es Costa Rica, ¿verdad? Su economía, todo lo demás, yo les doy pequeñas pinceladas nada más. Ustedes van a tener que investigarlo y vamos a dialogar cuando nos toque realizar la actividad para ampliar más sobre el tema, ¿verdad? Entonces, esto ha sido lo de el país de Costa Rica. Vamos entonces a pasar al siguiente país, que sería Nicaragua, y vamos a analizar qué está pasando en ese país, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. A partir de aquí, de Nicaragua, entramos quizás al último país de intento económico de nivel medio de las últimas décadas. Entonces, a partir de aquí empezamos ya con los graves conflictos económicos, sociales y políticos que atraviesa Centroamérica. Entonces, debo advertirles que después, a partir de Nicaragua para arriba, de todos los países, como que termina el sueño de paz y justicia social, porque a partir de este momento entramos ya a países que viven con grandes males y grandes desigualdades, ¿verdad? Entonces, vamos a eso. Entonces, Nicaragua, como lo estamos viendo, ha sido durante muchos siglos una nación muy peleada por la construcción de un canal. Como se dan cuenta, de un canal que atraviese de Atlántico al Pacífico, como se les expliqué en Panamá. Entonces fue un territorio en siglos pasados muy peleado por los Estados Unidos y por Inglaterra, en tiempos de la colonización y después de la colonización, por la construcción de ese canal. Nunca se realizó, más bien envalentonó al pueblo nicaragüense a crear políticas nacionalistas de no intervención, con lo cual terminaría en serias consecuencias. Pueden leer la entrada de William Walker en 1850. Fue un filibustero que intentó quitar gran parte de Nicaragua y expropiarla para que fuera de Estados Unidos. Ha vivido guerras caudillistas, como lo explica al inicio del video, dictadores liberales, conservadores, etcétera. Pero en el siglo XX, pues, surgió un líder que marcaría la historia en Nicaragua.
que se llamaba Julio César Sandino, a partir de 1910 hasta que fue asesinado entre por ahí 1930, no recuerdo. Entonces Julio César Sandino fue un líder político, social, un líder campesino que luchó por las causas sociales de Nicaragua en su momento y fue asesinado por las mismas dictadura nicaragüense somocista que estaba entrando en ese momento. Eso ya les va a tocar investigarlo a ustedes también cómo fue, qué pasó, etc. Entonces, Nicaragua vivió casi más de 40 años de la dictadura de Anastasio Somoza, todos sus hijos, hasta sus nietos, creo yo, hasta 1979, si no estoy mal, cuando se produjo la revolución sandinista, por medio de grupos sociales, grupos guerrilleros, sociedad civil que derrocó al régimen de Anastasio Somoza. Entonces, esa ha sido la historia, parte de la historia de Nicaragua, de dictaduras, de expropiación de tierras, de patio trasero de Estados Unidos, enclaves comerciales. Han intentado pues dar sus recursos, como que regalar todo su territorio a otras potencias extranjeras. Eso fue hasta 1980, cuando entró en la aparente democracia, cuando se instauró también una guerra civil que propició que no se diera un régimen sandinista en Nicaragua, y pues a 1990 triunfó pues la democracia. Entonces, a partir de 1990 muchos contabilizan un desarrollo económico de Nicaragua, como lo vamos a ver aquí, hasta la década del 2000, ¿verdad? Entonces, parte de esto ha sido pues una parte de Nicaragua que vamos a ver de la siguiente forma. Actualmente Nicaragua atraviesa una grave crisis, más que económica, política. ¿Por qué les digo eso? Porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de degradación económica que se mantiene en este país. Entonces aquí va, en esta noticia que tenemos de La Voz de América, y me basé en esta fuente porque principalmente por parte del gobierno, como lo vamos a ver, no hay datos y proyecciones reales, o si son, no las quiere revelar el gobierno verdaderamente. Entonces aquí, para verlo en términos económicos, nos dice el nivel de pobreza, el nivel adquisitivo de las personas, un aumento de pobreza del 9,5% en 2017 al 13,1% en el 2019. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos refleja eso? Aquí donde lo decimos, las graves desigualdades sociales, entramos a países en donde el autoritarismo, la corrupción y las crisis económicas son latentes a partir de esta forma. No es el Triángulo Norte todavía, pero entramos a esta parte. Nos dice también lo que les decía, un crecimiento económico del 4,6% se mantuvo hasta el 2005, antes de que entrara el régimen de Daniel Ortega. Se mantuvieron una serie de reformas económicas destinadas a transformar el país en una economía de mercado. Entonces, de 1990 para el 2005 se mantuvo más o menos un crecimiento económico en Nicaragua. ¿Qué pasó después? ¿Y quién es Daniel Ortega? Entonces, sin embargo, como dice aquí, este señor se enquistó en el poder desde ese año. O sea, Daniel Ortega, ¿quién es este señor? Es un guerrillero sandinista de parte de la revolución, el comandante Daniel Ortega. Desde la revolución sandinista en 1979, pues estuvo en las elecciones
ganó un mandato presidencial en los años 80, 90, si no estoy mal. Luego de eso perdió, se volvió a colocar en el poder en el 2005 y desde entonces nadie lo ha sacado del poder. ¿Sí? Hagan ustedes cuenta cuántos años lleva ya instaurado en el poder. Entonces, ¿qué hizo este señor? Modificó la constitución, modificó las leyes, modificó el sistema electoral y creó un régimen sandinista apegado a que no exista oposición, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la economía? ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Nos vamos a ir aquí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que lo estoy hablando? Haciendo intervención extranjera, pues Nicaragua se niega verdaderamente a dar cifras reales a organismos estatales y medios de comunicación internacionales y medios de derechos humanos. Entonces, aquí me voy a centrar más en esta parte también, en nuestra evidencia y en lo que yo les hice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que las crisis sociales en Nicaragua no se saben por datos reales, ¿sí? El gobierno no está en estos momentos dando cifras o está mintiendo en las cifras. Ustedes saben que el año pasado existieron dos huracanes, el huracán Iota y el huracán Eta, y Nicaragua fue uno de los países más devastados por esos huracanes. Entonces, la devastación fue tan grande, no se sabe a ciencia cierta qué cantidad de muertos hubo. La infraestructura, todo el material, todo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, todo el daño que causó, no sabemos a ciencia cierta, nadie dice nada en Nicaragua, nadie da cifras. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, esto es lo que afecta realmente a la economía. Quienes han podido tener datos exactos, aquí lo apuntan de manera pues seria, ¿verdad? De manera, son periódicos, medios que no crean falacias ni amarillismos. Entonces aquí les decía lo de la reducción de la pobreza. Entonces aquí nos dice que varias fundaciones de Nicaragua vaticinan un aumento general de la pobreza del 28,2% en el 2019 hasta un 32 y 36 para este año, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice cómo se está manejando la pobreza en términos anteriores, la reducción de los ingresos abiertos. Lo que sí sabemos es que hay una cantidad de desempleados en Nicaragua antes de que Daniel Ortega implementara estas medidas represivas, que vamos a ver por qué fue en el 2018. El país estaba creciendo. Algo interesante de Nicaragua es de que ahí pues no hay, las pandillas no controlan vastas extensiones del territorio, el que lo controla es la dictadura nicaragüense. Entonces aquí no hay pandillas. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos investigarlo también. Entonces aquí no tiene, después de este país nos vamos a dar cuenta de que en Guatemala, El Salvador y Honduras las pandillas controlan grandes extensiones de territorio, incluso trabajan con el gobierno para silenciar a líderes opositores. Entonces aquí nos dice también una aceleración estrepitosa de habitantes pobres. Aquí nos dice cuánto es posible que aumente esta cantidad, ¿verdad?, en estos últimos años. Entonces, ¿cuánto se va a contraer la economía nicaragüense respecto a esto que está pasando, ¿verdad? Entonces, actualmente en Nicaragua, aquí les digo desde cuando se intentó reelegir Daniel Ortega, hace más de 15 años, perdón, ahí lo coloqué, dije 2005, pero era 2007. Entonces lleva 15 años en el poder. Actualmente la situación es tan grave que lo vamos a leer en unos documentos que les voy a mandar. No
se está encarcelando a la mayoría de líderes opositores, ¿sí? La situación es bastante complicada, pues se va en noviembre, creo que son las elecciones, y muchos líderes, periodistas, incluso hasta allegados, guerrilleros del propio partido sandinista han sido encarcelados. Entonces, no se permiten entrar a medios internacionales. Han arrestado a muchos directores de los periódicos. No se dan cifras oficiales del COVID. No, el gobierno no las va a dar. No se dan cifras oficiales de vacunación. El país en el país de Nicaragua se está gobernando con miedo, terror y represión. Entonces, ha sido pues un escándalo a nivel mundial, pues se han suprimido las garantías individuales, se ataca con medio de la policía, se arresta por más de muchos líderes, periodistas, que les digo, empresarios, han sido condenados a más de 3-4 años de cárcel por, según el gobierno, incitar a las intervenciones extranjeras, y el gobierno se niega a dar cifras oficiales a los medios internacionales, ¿sí? Entonces la situación es bastante grave, se teme que estallen las protestas nuevamente. Aquí es donde les indico, y que no hay ninguna campaña, ningún dato como se da en Guatemala o en otros países del mundo de cuántos vacunados hay. Eso no existe. A principios del 2020, todos los países cerraron sus fronteras menos Nicaragua, porque en Nicaragua se pensaba de que obviamente la pandemia era un mal que traía pues Estados Unidos, y pues no se cerraron las fronteras, no se pusieron toques de queda, no se restringió la movilidad de los ciudadanos, no se pusieron medidas restrictivas, ni pueden ustedes darse cuenta también de que durante todo el año pasado, cuando más fuerte pegaba la pandemia en el mundo, entre junio y julio, pues las escuelas de Nicaragua estaban abiertas. Sí se cerraron, pero no existían las campañas masivas de prevención del COVID como lo existía en toda Centroamérica. Entonces, si hay una cantidad de infectados en Nicaragua, no se sabe, ¿sí? Y si hay una cantidad de muertos, tampoco el gobierno lo tiene censurado. Entonces vamos a lo siguiente, ¿verdad? Las protestas en Nicaragua en el 2018. Eso va a ser algo que vamos a investigar junto con los estudiantes también. Estas protestas se produjeron respecto a unos impuestos que Daniel Ortega quería crear en torno al aumento de los servicios, la calidad de la vida de los servicios básicos. Esta fue la gota que derramó el vaso dentro de la sociedad nicaragüense. Fueron protestas que pusieron a prueba también la represión y el autoritarismo por parte del gobierno. Entonces, estas protestas dejaron aproximadamente 300,000 muertos. Ustedes me van a poder decir cuando investiguen si es eso cierto, ¿no? Y poder analizarlo despacio. 300 muertos, aproximadamente 300 muertos. Miles de detenidos y exiliados políticos. Entonces, la situación es bastante grave en Nicaragua. Aquí les decimos también que Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América. El acceso a los servicios básicos es complicado, ¿sí? Entonces, la desnutrición la había logrado erradicar. En parte, se prevé que aumente de esa manera. Entonces, aquí está lo que les digo del COVID, ¿sí? Aquí lo que nos dice es de las remesas familiares son parte también del Producto Interno Bruto de Nicaragua.
Entonces, este documento se los voy a mandar yo para que lo puedan leer. Entonces, ¿qué pasó en las protestas? Ahí hay algo muy importante que marcó la vida de muchos nicaragüenses desde ese año en adelante. Entonces, eso lo vamos a analizar e investigar en la tarea que vamos a realizar. Entonces, aquí les dejo un panorama de la situación tan complicada que vive Nicaragua. Entonces, vamos a analizarlo despacio. Entonces, pasamos a siguiente país, que sería pues Honduras. Entonces, pasamos a lo siguiente. Entramos de esta manera al conocido Triángulo Norte, ¿sí? Que se llama Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿sí? Entonces, ¿por qué entramos a una de las regiones más conflictivas, no solo de Centroamérica y Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿sí? Aquí entramos ya a regiones en donde lamentablemente no existe ese ideal de democracia, de naciones prósperas y justas, de naciones con mejor equidad y equilibrio de la riqueza social. Y se lo digo porque siempre les comento en cada clase que nosotros debemos de ser muy críticos. No debemos nada más de hablar de las bondades y de lo bonito que es vivir en un país, ocultando siempre los grandes rezagos sociales, ¿verdad? Entonces ustedes saben que en la clase siempre no vamos a hablar de las cosas bonitas, sino de las cosas difíciles, porque de las cosas difíciles y de los problemas económicos que vivimos actualmente es como vamos a partir para mejorar y construir una mejor nación y una mejor Centroamérica. Entonces, vamos a hablar entonces un poco de la situación en Honduras, que es, si no es mucho que peor que en Nicaragua. No lo voy a poner en un punto medio, ¿sí? Porque la situación en Honduras de pobreza es más grave quizás que en Nicaragua, o quizás sí, más grave. No la puedo decir que es menor. Si en Nicaragua hay una dictadura, que hay una dictadura del narcotráfico. Vamos a hablarlo de esta manera. Entonces, vamos para eso. Entonces aquí era lo que les decía del Triángulo Norte, los 3 países que comprende, y Nicaragua, por su posición geográfica y estratégica dentro del Océano Atlántico, dentro del litoral atlántico, es un enclave esencialmente para Estados Unidos. Está dentro del hemisferio de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos analizando las cuestiones geopolíticas de Centroamérica respecto a la posición de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Nicaragua es una nación productiva, es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Pues aquí nos acercamos más que todo a los límites de la gran potencia, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos de nuevo a los indicadores del Banco Mundial. Dice aquí que algo que no estoy muy de acuerdo en esta parte es de que las tasas de crecimiento económico representan una de las tasas de crecimiento económico como la segunda tasa de Centroamérica. No estoy muy de acuerdo en eso, porque en esta parte yo personalmente no lo coloco aquí para que lo veamos, pero personalmente siento de que el material humano laboralmente con el que se cuenta en Honduras es más que todo material humano mal pagado, y lo vamos a ver cuando avancemos en Guatemala. El Producto Interno Bruto, que es la cantidad de infraestructura, desarrollo, impuestos, materias primas, etcétera, es en sí la fuerza humana que levanta una nación. Y Honduras
Si es una fuerza económica, según lo dice el Banco Mundial, es una fuerza económica humana mal pagada y explotada. Entonces, no son siempre tan certeros los datos de estas entidades internacionales, ¿verdad? O sea, bien puede ser la segunda fuerza más pagada, pero con migrantes trabajando en Estados Unidos, mandando remesas, que es otra cosa, que más del 50% del Producto Interno Bruto de la economía de Honduras se genera de las remesas, ¿verdad? Al igual que Guatemala y El Salvador. Entonces, aquí podemos leer unas cifras económicas que ha alcanzado Honduras durante estos tiempos, según nos lo dice de esta manera, pero yo ya les expliqué cuál es el resultado. Si está alcanzando esta posición económica del 4.8 y del 2.7 que ha disminuido, es por lo mismo de su material humano de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es parte de cómo se mueve la economía. Aquí tenemos un mapa, posición estratégica en el Atlántico, con salida al Pacífico también. Entonces, aquí lo que les decía del país, el socio comercial de Estados Unidos, es el segundo país más pobre de Latinoamérica, seguido de Haití. Eso lo pueden ustedes ver en esta fuente. Ustedes lo van a poder leer ahí cuando se los mande. Aproximadamente más de 4 millones de personas viven en la pobreza y la pobreza extrema. Las desigualdades en Honduras son latentes. ¿Por qué son tan grandes esas desigualdades en Honduras? ¿Por qué hay tanta pobreza en Honduras? Lo vamos a ver en este momento. La tasa de homicidios, ¿verdad? Entonces, entramos a los países en donde ya no vamos a hablar de crisis de dictaduras políticas, ¿sí? Sino vamos a hablar de violencia. Vamos a ver de la violencia y cómo afecta a la economía. Entonces, Honduras en el 2017, entre el 2018, fue considerado uno de los países más violentos del mundo. Y se los voy a repetir también en El Salvador y Guatemala. La tasa de homicidios y la violencia era comparada solo con Irak, Siria, Afganistán, ¿sí? En términos mundiales, donde hay guerras civiles, ¿sí? Donde se han metido las potencias extranjeras y donde los países están devastados. Uno de los países más violentos del mundo, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? ¿Sí? Lean aquí cuántos homicidios se registran en Honduras. Más de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos dice que ha disminuido el pico de homicidios. Eso creo que tampoco es cierto. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice qué pasó, ¿verdad? Con el impacto negativo de la economía y el bienestar social. Pero ¿por qué es que se registra tanto esa violencia? Debo decirles de que Honduras, aquí les presento un dato. Los homicidios en América Latina, miren cuántos registra Brasil, Venezuela, y en Centroamérica estamos nosotros, como siempre, Honduras y El Salvador. Miren, solo por arriba de los homicidios en Brasil, en Colombia y México, que son países más densamente poblados y donde abunda una palabra que es nuestro cáncer, el cáncer para los millones de habitantes, que se llama precisamente el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, antes de explicar también algo de lo que afectó a la economía, debo decirles de que Honduras pues no sufrió guerras civiles, no sufrió una guerra civil de 36 años como Guatemala, no sufrió una dictadura militar tan severa, pero ha sido el enclave principal para el narcotráfico que viene desde Venezuela y que viene desde Colombia, ¿verdad? Entonces, la mayoría, más del 50% de la droga, según analistas, pasa por Honduras.
Honduras tiene una élite bastante endémica, una élite que mantiene desigual al país, una élite que trabaja junto con el narcotráfico y junto con las pandillas. Eso lo vamos a poder constatar en los documentos que leamos, ¿verdad? Entonces, desde el 2009 se produjo el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, un presidente cuestionado por trabajar con gobiernos como el de Hugo Chávez, con tener problemas con el empresariado, con las oligarquías de su país. Entonces, en 2009, el 28 de junio, fue derrocado el presidente Manuel Zelaya. Si las condiciones de Honduras eran graves, se agravaron mucho más y se pusieron ante los ojos del mundo mucho más difíciles cuando se empezaron a reprimir todas las protestas en contra del presidente Manuel Zelaya. No se sabe a ciencia cierta si quería trabajar con un gobierno socialista, con un gobierno, si quería quedarse y cambiar la constitución. Eso es lo que dicen, muchos argumentan de que quería postularse cambiando la constitución otros 4 años, no se sabe. La cuestión es que desde aquí se empezaron nos empezamos a dar cuenta de la corrupción tan grande que existe en Honduras, ¿sí? Entre todas las autoridades, entre todo el sector empresarial, entre todos los militares, etcétera, entre todos los organismos de poder. Entonces, a partir de ese momento, el mundo se dio cuenta de cómo todas encima de que el narcotráfico estaba ya metido dentro de los propios organismos y dentro de la propia presidencia. Algo muy importante que tenemos que ver es de que el año pasado el propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico, ¿sí? Incluso les voy a pasar un documento en donde dice que el propio Chapo Guzmán le dio millones de dólares al presidente de Honduras para que se volviera a reelegir. Entonces, no solo se reeligió por medio de la ayuda de narcotraficantes, sino que encima de eso utiliza al crimen organizado, ¿sí? Entonces, encima de eso está utilizando al crimen organizado, a las pandillas incluso, para reprimir a los opositores, ¿sí? Entonces, aquí verdaderamente no existe ya la institucionalidad. O sea, y ni siquiera la vicepresidenta Kamala Harris quiso llegar a Honduras a entrevistarse con el presidente, porque están esperando a que en Estados Unidos su hermano diga verdaderamente si estuvo en narcotráfico o no. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias económicas para esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias económicas para esto? Mire, más de 700,000 nuevos pobres, mientras la desigualdad aumenta ligeramente. ¿Bien? Entonces, aquí está la línea de pobreza. Algo que ustedes vamos a ver y que vamos a ver videos y todo es las consecuencias de esto, es la cantidad de migrantes que están saliendo para Estados Unidos. Como ya lo han visto en la televisión, lo han visto en videos, en la radio, en internet, etc. Todo lo que yo les acabo de decir desencadena verdaderamente en el bienestar de la población. Jóvenes metidos en pandillas, en las maras, jóvenes que no están estudiando debido a la pandemia. Honduras fue otro de los países que peor ha manejado el COVID. Entonces todo esto afecta a la población, que la población salga huyendo y que los miremos entrar en caravanas intentando pasar Guatemala y México, ¿sí? Todo esto que ustedes van a leer
es lo que tiene Honduras sumida verdaderamente en la pobreza extrema. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el presidente? Eso lo vamos a investigar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con el narcotráfico? También lo vamos a profundizar. Entonces, esto es parte de la situación en Honduras. Vamos a pasar ahora a la situación también muy compleja y polémica de El Salvador. Entonces vamos hacia el siguiente país. Pasamos directamente a la República del Salvador, uno de los países que mejor ha manejado sus políticas sociales, económicas durante los últimos 2 años, ¿verdad? Entonces, El Salvador no es ajeno tampoco a la pobreza y desigualdad en América Latina. Sin embargo, pasamos a un país muy polémico que ha hecho diferentes cosas referentes a sus leyes, a la manera en que ha trabajado con los demás políticos y al nuevo presidente, sobre todo, que tiene, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo se llama. Entonces, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y uno de los países más pequeños del mundo, ¿sí? No se escapa de tener las grandes desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, recordemos que El Salvador no es casi menos que Honduras en torno a su desigualdad, a la grave crisis social y ante toda la cantidad de homicidios que existen y de muertos que existen en El Salvador, ¿sí? Entonces, aquí lo colocamos de manera muy breve, ¿sí? ¿Quién es el presidente que está en este momento en El Salvador? Todos ustedes ya lo saben, se llama Nayib Bukele, ¿verdad? Pero antes de entrar a esto, vamos a ver qué nos dice el Banco Mundial. Una vez más, aquí nos dice cuántos habitantes tiene El Salvador. Mire, 6.4 millones de habitantes. 1.15 millones de salvadoreños que viven en el extranjero. El Salvador pasó por una de las guerras civiles más cruentas en los años 80, al igual que Guatemala. Los partidos de izquierda ganaron a partir del 2000. El FMLN, sin embargo, no hicieron nada por reducir las tasas de pobreza y violencia en El Salvador. Al contrario, aumentaron las tasas de violencia. Ustedes podrán darse cuenta, pero eso lo vamos a ver en un rato. Miren, aquí hay algo interesante que dice que El Salvador ha crecido un 2.3% en el 2019 respecto a su Producto Interno Bruto. Ha superado más que todo el 3% en el año 2000 y un 2.3% en años recientes. Esto es lo mismo que yo les decía que Honduras. O sea, de nada sirve que crezca el Producto Interno Bruto de una población que ya les dije que se refiere, sino si al contrario se tiene una mano de obra asalariada con un salario casi que en la miseria y con personas explotadas laboralmente. Entonces, estos datos el Banco Mundial los toma de forma muy superficial. Entonces, aquí nos dice cuánto se redujo la pobreza extrema. Ustedes los van a poder leer más despacio cuando se pase este documento. Algo interesante es que dice que se convirtió en un país más igualitario. Bueno, de igual manera, los migrantes que salen y que van para Estados Unidos no dejan de ser de El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? O sea, la pobreza se redujo medianamente, pero antes de que entrara el gobierno de Nayib Bukele. Algo muy interesante, eso lo vamos a ver ahorita en estos momentos, es que El Salvador ha sido tal vez de los mejores países que ha manejado la pandemia, junto con Panamá y Costa Rica. Recuerden que en Nicaragua no hay datos de la pandemia. Honduras es de lo manejado pésimo, un fracaso total, no digamos Guatemala. Entonces El Salvador ha sido de los que ya lleva por lo menos un 10% de vacunados, imagínense. Y está dentro del Triángulo Norte, está dentro de los 3 países
en donde somos comparados con Siria e Irak, como lo dice aquí. Antes del 2018, y eso se lo digo que yo lo recuerdo también, en el 2018-2017 hubieron días en los que El Salvador igual llegó a ser considerado uno de los países más violentos del mundo, como lo es Siria en este momento, como lo es Afganistán, donde se entrometieron e invadieron países como Rusia, Estados Unidos, la cantidad de muertos de una guerra civil que no tiene fin, ¿sí? Como Nigeria, como los países de África, como Honduras, que ya nos sitúan, imagínense. ¿Se recuerdan la tasa de homicidios que yo les di? Entonces vuelvan a verla, ahí aparece El Salvador también. Entonces, aquí vamos a ver, este señor, pues ha sido el causante de nuevos logros en El Salvador, Nayib Bukele, ¿sí? Antes de que se tomara muchos poderes, tal vez que no le correspondían, de la Corte de Constitucionalidad y de los poderes de justicia, esto lo vamos a investigar de igual manera, ¿verdad? Recordarán que el presidente Nayib Bukele empezó priorizando muchas ayudas a las personas, entre ellos el manejo de la pandemia, dar recursos a los estudiantes, controlar a las pandillas, ¿sí? Eso es algo muy importante que los refleja aquí también, ¿verdad? Las pandillas en El Salvador tienen tomadas vastas extensiones de territorio, igual que en Honduras y Guatemala. Entonces, es tan grande el poder que tienen las maras que controlaban en El Salvador, o sea, grandes extensiones, y era más que un cáncer. Eran más los asesinatos y el control de las maras en El Salvador. Entonces, eso yo no se los tengo que decir, ustedes pueden ver los videos, cómo el presidente Nayib Bukele creó centros carcelarios para detener a las pandillas, para no dejarles ni siquiera que vieran el sol a las personas acusadas de asesinatos y demás, de uno o dos asesinatos que extorsionaban desde las cárceles. Esos videos ustedes los pueden ver, los vamos a mandar también. Entonces, una de las grandes polémicas primeras de Nayib Bukele fue encarcelar por casi 24 horas a los pandilleros, a los jefes de las maras. Se redujo increíblemente. Fuentes oficiales nos indican que la violencia en El Salvador, eso lo vamos a leer, se redujo enormemente. Aquí tenemos también cómo se está manejando el crecimiento económico de El Salvador, pero bueno, para no dar más porque tenemos que pasar a Guatemala. Aquí nos dice cuánto se ha reducido la pobreza. Aquí está la tasa de homicidios a la que quería llegar. Se registraron, dice, 2.398 homicidios en el 2019, imagínense. 2.398 homicidios, según datos del Banco Mundial y según datos de la PNUD. En el 2020 se cerró con 1.322 homicidios, un 45% menos, imagínense. Sí, entonces ustedes lean e investiguen cómo era la situación en el 2018. Era una situación bastante complicada y preocupante por el hostigamiento de estos grupos del crimen organizado y hasta la población en general. O sea, realmente ya no se podía vivir. Y el miedo y la zozobra era quizás más fuerte que lo que nosotros vivimos aquí, en este caso del crimen organizado. Controlar ya lugares y extensiones en donde no había llegado por medio de la extorsión. Entonces, este es un dato muy interesante, ¿sí? Porque es de los países que se van saliendo de ese triángulo en el que nos tiene Estados Unidos, como tierras incivilizadas, donde no hay ley, donde lo gobiernan presidentes corruptos, narcotraficantes, presidentes dictadores, etcétera. Pero ahora eso les va a tocar responder a ustedes
qué es lo que realizó Nayib Bukele, todo lo que hizo para poder a tener la aceptación de la población y que las estadísticas sí digan, sí, se está reduciendo el nivel de pobreza, el nivel de vida de las personas está cambiando, porque eso no va a ser de la noche a la mañana. Costa Rica le ha tomado más de 70 años llegar a tener un entendimiento y llegar a hacer un entendimiento con su pueblo, evitar los conflictos sociales, darle las riquezas necesarias a su población. Entonces, El Salvador va por ese camino, pero no le va a tomar ni 10 ni 20 años, le va a tomar muchas décadas lograr reducir los niveles de pobreza y lograr darle equitativamente a las personas los servicios básicos y la humanidad y la tranquilidad que se merece. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Esto lo vamos a ver cuando resolvamos estas preguntas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir terminando esta parte y pasamos al último país de sur a norte, que es nuestra querida y emblemática Guatemala, ¿sí? Una aclaración, no voy a ahondar tanto en Guatemala, pues este tema es parte de Centroamérica, entonces vamos a tratar a Guatemala como un país de Centroamérica. Más adelante vamos a ahondar verdaderamente en los problemas de nuestro país, en los problemas económicos. Ustedes de igual manera van a leer varios documentos y vamos a profundizar, vamos a hacerlo de mejor manera a las estudiantes que les toque Guatemala, porque ya conocemos más o menos sus características económicas, ¿verdad? Entonces, demos paso al último país, ¿verdad? Hay un dato muy interesante de Guatemala. Vamos a verlo aquí. Dice que Guatemala es la mayor potencia económica de Centroamérica, ¿sí? Vamos a ver, ¿dónde es que lo dice aquí? Vamos a ver. Nos dice que se ha traducido. Veámoslo despacio. Aquí nos dice, observe y lea. Guatemala tiene además la cuarta tasa más alta no, esta parte no era. Pero nos dice que Guatemala es una de las economías, aquí lo van a poder leer ustedes, más altas de Centroamérica, pero ¿eso de qué sirve? Se podrán preguntar muchos. Volvemos a lo mismo. Dan datos que ha crecido la economía, etcétera, que ha crecido un 3.5, que se ha aumentado el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero nosotros, y aquí entra ya más lo que conocemos de nuestro país, ¿qué es lo que ofrece el mercado laboral en términos geográficos, en términos económicos? En términos de geográficos y geopolíticos, en términos de aliados estratégicos y de comercio interno y externo con otros países del mundo. ¿Qué es lo que se le ofrece a los jóvenes en esta parte? Entonces, aquí lo van a poder entender de mejor manera porque ¿qué son los puestos laborales? ¿Qué es lo que trabaja un joven al momento de graduarse? Call center, contabilidad, finanzas, mercado informal, que es una de las partes más importantes y de las que vamos a hablar aquí, ¿sí? Entonces, aquí nos dice lo que les comentaba, ¿verdad? Ha crecido un 3.5% del 2015 a 2018, ¿sí? Pero bueno, ese Producto Interno Bruto no se ha traducido en el aumento de las condiciones de vida de una persona. ¿A qué me refiero con eso? De que mucho pueden haber demasiadas plazas, el gobierno puede decir que está dando plazas laborales, pero los jóvenes y la sociedad en general siguen sufriendo porque ni siquiera pudieron aumentar el salario el año pasado. El gobierno ni siquiera lo pudo aumentar. Y es obligación del gobierno y del Estado aumentar el salario de su población. ¿Cómo puede tener un Producto Interno Bruto y una calidad adecuada una sociedad
cuando la canasta básica está casi a 8.000 quetzales y el salario promedio es más entre 2.700, 2.900 va el salario. Ustedes lo deberán investigar, el salario mínimo. Entonces, esa fuerza laboral que tenemos, esa infraestructura, industria, comercio, materias primas, todo lo que es el Producto Interno Bruto, se expande de manera desmedida hacia una economía informal que arrastra que cada uno de cada 10 guatemaltecos viva con menos de 100 quetzales al día. Entonces, ustedes que son jóvenes, que se van a graduar el otro año, se van a enfrentar a una situación laboral bastante complicada. La pandemia no ha terminado. El panorama económico en Guatemala es muy sombrío. Hay pocas entidades laborales que están recibiendo personal hasta mediados de año. ¿A qué me refiero con eso? De que muchas veces las plazas laborales se abren para mediados de año o fin de año. Entonces, a partir, por ejemplo, en estos meses, en estos días, es bastante difícil en Guatemala conseguir un empleo. Es sumamente complicado en todo el año conseguir un empleo. Y les dejo aquí les voy a hablar de un ejercicio que vamos a realizar. Vamos a realizar un ejercicio de ustedes, pónganse de ejemplo de los amigos que tienen, de 10 amigos que tienen ya graduados, ¿cuántos de esos 10 amigos no tienen empleo? Yo ya hice esa observación, yo ya me pregunté y ya hice mi estadística. ¿Cuántos de 10 amigos graduados, cuántos de esos amigos tienen trabajo? Y mi resultado fue muy, muy triste y muy complicado. Entonces, aquí lo que nos dice es, de cada 10 guatemaltecos, uno de cada 10 guatemaltecos vive con menos de 100 quetzales al día, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso? Miren ustedes, si somos una tierra fértil, ¿sí? Somos una tierra económicamente fértil, donde se puede cultivar maíz, frijol, donde hay valles, montañas, donde hay un clima tropical lluvioso, cálido, para que todas las cosechas de nuestros campesinos salgan y puedan crecer adecuadamente. Somos una región montañosa, una región verde, donde crece todo tipo de productos. Entonces, ¿por qué razón tenemos la cuarta tasa de desnutrición más alta del mundo? Es una vergüenza verdaderamente. Es una vergüenza que pasen las décadas y el Estado y los gobiernos prometan y prometan. Hubo un gobierno que hasta prometió ridículamente una llamada super tortilla. Ustedes ya han de saber qué gobierno es. No sirvió. Los programas sociales, los ministerios, lo único que hacen es trabajar en la burocracia, en los sueldos para todo el personal, secretarias, ministros, viceministros, empleados y todo, pero nunca se traduce verdaderamente en los efectos que pueda tener en la reducción de la desnutrición crónica en nuestro país. Imagínense, es una vergüenza que con las tecnologías del siglo XXI, con lo avanzado que está en materia de seguridad alimentaria, no podamos, pasen las décadas y en cada gobierno y no podamos reducir las tasas de desnutrición en el mundo. Es una vergüenza bastante y una tristeza darnos cuenta cuántos niños mueren de desnutrición el día en Guatemala. Y eso, ¿por qué es esa razón? Aquí les hablaba del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esta es una de las razones. Dice, los bajos ingresos del gobierno central
11% del Producto Interno Bruto, del PIB y del 9% del PIB en el 2019, limitan los servicios de inversión pública, desde la educación y la salud hasta el acceso al agua. ¿Qué nos refiero con eso? Los bajos ingresos. Todos los ciudadanos que tenemos 18 años ya debemos pagar impuestos. Todos nuestros impuestos forman parte de ese conjunto de material humano y todo el material, infraestructura, mano de obra, carreteras, educación, etcétera. Todo eso forma el Producto Interno Bruto porque es lo que ayuda a que el país salga adelante. Pero todo este ingreso que nosotros pagamos se va. ¿Hacia dónde se va? Hacia la corrupción, ¿verdad? Entonces, esto ya estamos de acuerdo en que la corrupción es un cáncer. Ya todos sabemos qué es eso y lo vamos a analizar despacio. Todos sabemos qué es la corrupción. Todos sabemos cuál es el mal endémico que nos afecta a los más de 17 millones de guatemaltecos que somos. Entonces, nosotros no podemos prosperar como nación cuando todos los recursos que estamos, todos los impuestos y todo el dinero que se está invirtiendo en Guatemala se está yendo para los bolsillos de unos cuantos y para el salario de unos pocos, ¿verdad? Esto se traduce en los bajos ingresos de inversión pública, salud, educación, vivienda, carreteras, etcétera. Sí. Este es el resultado. Y esto se traduce verdaderamente en esto. Mire. Crear un ministerio, hacer conferencias de prensa, celebrando apoyos y programas a veces hasta ridículos, para apoyo de la desnutrición, para apoyo de las escuelas, a la salud. Es bastante absurdo cuando sabemos de que no hay una propuesta clara y de que no hay un día en que nosotros podamos decir sí, un dato certero en donde se redujo la desnutrición en Guatemala. Eso es parte de la economía y de la situación actual en Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice qué estaba pasando en el 2019. El 49.3% vivía debajo del umbral de la pobreza. Aquí nos da un dato estadístico. Un 85% de la población es vulnerable a caer en la pobreza o en un caso de shock, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Sí. De que el salario, que lo calculo yo en dólares, lo que ganaría un guatemalteco en dólares, lo cual nos indica que si multiplicamos el precio del dólar actual en Guatemala, que serían 7.74 por 13 dólares, ¿sí? Esto es a cómo está el dólar, ¿sí? Esto es lo que ganaría aproximadamente un guatemalteco si lo multiplicamos en dólares, ¿sí? Entonces, como resultado, en 13 dólares por el tipo de cambio, nos da que cada guatemalteco sobrevive con menos de 100 quetzales al día. Pregúntense si eso es cierto o no es cierto. Ya para el debate y que lo hagamos en nuestra tarea, ¿verdad? ¿Es cierto que sobrevivimos con menos de 100 quetzales al día? Como dicen en Guatemala, un billete se va como el agua. En menos de un ratito, 100 quetzales. Si ustedes y sus padres ya han de estar conscientes de eso, ¿verdad? Ante ello debemos preguntarnos cuál es la situación actual de Guatemala y quiénes son los verdaderos culpables de nuestro debacle como sociedad, si somos una tierra fértil, que es lo que les decía. ¿Por qué si somos una tierra fértil somos de los países más desiguales del mundo? ¿Por qué hay desnutrición? ¿Por qué no avanzamos como sociedad económicamente? ¿Por qué no puede aumentar el nivel de empleo en los jóvenes y el salario para toda la sociedad? Imagínense eso.
Todas esas preguntas las vamos a responder y las vamos a analizar en la siguiente actividad. Entonces, aquí culminamos el análisis de cada uno de los países. Entonces, vamos a pasar a la elaboración ya y a la explicación en sus hojas de trabajo de sus actividades y tareas. Entonces, vamos a lo siguiente. Guatemala.